Hola a todos. Hay muchos pensamientos, a veces con muchos miedos de atrás, muchos pensamientos que tenemos también con registros de nuestros ancestros que han ido pasando con el ADN, más todos los que nosotros hemos ido registrando. Toda esta información que a veces llega en forma de caos a nuestro cerebro y uno dice, ¿qué me pasa? ¿Qué hago? ¿Debería hacer algo? Bien. Lo primero que hay que hacer es intentar ver que cada día que amanece uno es como una nueva vida y tienes conciencia de la vida que has vivido anteriormente en los demás días. El no apegarse es súper importante. Ojo con esta palabra, no apego. No me apego, lo dejo todo. Me olvido, no me hago cargo de esto ni de aquello, no tiene nada que ver. El no apego es no atraparse a los miedos, a las sensaciones de ansiedad que frecuentemente surge a través del estrés, de los cambios, de la vida. Cuando uno empieza a meditar, lo primero que tiene que intentar es ver toda la vorágine que hay. ¿Quieres alimentar toda esa vorágine? ¿Quieres alimentar todos los miedos del pasado, todas las historias del pasado? Y vivir atrapado en el sufrimiento también del pasado, continuamente condicionando el día de hoy y el que viene mañana y así. Hay que soltar esos bucles. Es importante soltar esos bucles, pero tiene uno que verlo claro. Ahí empieza el desapego. Todas estas emociones, nuestro cerebro abdominal lo va recogiendo. A través de nuestro nervio vago va mandando información. Cuando a veces ves que ya no puedes más, que tienes mucha tensión, que tienes mucho estrés, que tienes mucho agobio, es muy importante que en cuanto notes esa opresión, abras atrás. Con este sonido concretamente, que es el sonido del corazón, cuando hay mucho agobio. Si sientes mucho calor que sale entre tus omóplatos, ahí hay un chakra, ¿verdad? El chakra del corazón, pero hay un punto chao, que se llama un punto recolector que coincide en ese chakra, que es del hígado. Por eso sale tanto fuego de hígado como de corazón por esta puerta, por este centro. Hazlo frecuentemente en cuanto notes un poco de presión o de agobio. Ayudará a bajar el diafragma y tu corazón también estará un poco mejor. Hasta la próxima.